Hoy día vamos a ver una familia disfuncional. ¿Por qué? Yo escogí este tema porque yo estoy convencido pues que más de uno de nosotros nos relacionamos con esto, ¿no? Y si no tenido una familia así, hemos tenido gente muy cercana a nosotros con una familia así. En la Biblia no siempre las familias eran papá y mamá juntos, pues, ¿no? O es más, habían familias que no tenían hijos, por ejemplo, ¿no? Pero podemos ver hoy día una familia donde solo estaba la mamá y el hijo y la abuela en este caso, pero no estaba, o había la ausencia y la carencia de un papá. Entonces la pregunta que hoy uno se hace es: ¿esto no familiariza nuestros tiempos hoy? ¿Cierto? Entonces no es muy común ver hoy una familia disfuncional en nuestro país, y creo en el mundo, pero hablemos de nuestro país. Y en José Gálvez nomás, ¿cuántas familias podríamos nombrar estables, bien formadas? No a las hay así nomás, ¿no? Entonces me gustaría en esta noche hablar de que esto no debe ser excusa para caminar con Dios. Mi pregunta en esta noche es: ¿cómo se cría alguien con una familia así? ¿Cómo se cría un hijo? ¿Cómo puede producir un hijo en medio de una familia que de repente no es como él esperaba? Vamos a ver a Timoteo. Timoteo creció en un ambiente así. Timoteo creció en un ambiente donde su mamá y su abuela ejercieron fe sobre él, pero no se habla del papá. Lo único que se habla es que no era creyente, era griego, ¿ya? Entonces vamos a ver algunas cositas y cómo criar a un hijo cuando no hay papá, y si podríamos poner de repente al revés, no hay mamá. En primer lugar, miren Segunda de Timoteo, vamos a ver los dos libros, pero primero Segunda de Timoteo. ¿Ya? Van a ver que esto no es impedimento para que Dios ejerza influencia familiar. Miren Segunda de Timoteo capítulo 1, observen el versículo 5, leamos, dice, versículo 4, ¿ya? Para que vean a quién Pablo está escribiendo. Pablo le escribe a Timoteo esta carta personal, su última carta de Pablo, y dice así: deseando que Pablo deseaba ver a su hijo amado, a su discípulo, al acordarme de qué, para llenarme, medio contradictorio Pablo, ¿no? O sea, que cada vez que veía a Timoteo llorar, se llenaba de gozo, Pablo dice. Entonces, ¿qué Pablo deseaba? Ver a Timoteo. Pero ¿cómo era Timoteo? ¿Derramaba lágrimas o no? Había derramado lágrimas, pero esto trajo gozo en Pablo, porque esas lágrimas eran para el Señor. Miren el versículo 5, ahora él va a recordarles algo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente ¿en quién? O sea que la abuela ya había muerto, porque había habitado, ya fue la abuela, ¿sí o no? Pero después, ¿qué dice? Y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cuántas generaciones ves acá de familia? 3 generaciones. Hermanos, en estas 3 generaciones se menciona una ausencia, y es una carencia del varón. Pero aquí vemos cómo la fe pasa de generación en generación. ¿Cómo podemos influenciar a los que vendrán detrás de nosotros en nuestras familias? ¿Cómo podemos influenciar a personas cuando de repente no tienen la imagen de un papá, la imagen de un buen ejemplo varonil para seguir? ¿Cómo lo podemos influenciar? La mujer puede ejercer influencia familiar. Acá está. Y hablamos de una abuela que pasó esa fe ¿a quién? Acá miren los nombres: Loida, luego pasa la fe a Eunice, y esa fe a este muchacho. Dígame, Timoteo tenía un ambiente para, humanamente hablando, psicológicamente hablando, triunfar o fracasar. Humanamente tenía un ambiente para fracasar, porque no estaba la imagen de un papá acá. Pero eso no estorbó que Dios usara a la abuela y a la madre para llegar a impactar la vida de este nuevo personaje que aparece aquí, que sería la siguiente generación. ¿La familia es usada por Dios acá o no? ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto que sí. ¿Por cuántos años, hermanos? A ver, calculemos que cada uno de ellas vivió unos 70 años. ¿Está bien o no? Calculemos. Así que si la abuela vivió 70, más 70, 140, y más los ponte que Timoteo había vivido 50, exagerando, 60 ya. ¿Cuántos años se mantuvo la generación
que Dios deseaba por la fe. Muchos años, hermanos. ¿Entienden eso? Porque Dios piensa en familias para ejercer y levantar una buena generación. Acá está. Y dice que ¿qué característica era la fe? Miren el versículo 5. La fe no fingida. ¿Era una fe auténtica o no? Sí, yo te voy a decir qué es lo que yo le tuve miedo cuando vi las primeras familias cristianas. Yo las primeras familias cristianas yo no las vi en la roca, pues. Porque cuando yo conocí a Cristo, habían poquitas familias, pues. Es más, la primera familia creo fue constituida en la iglesia fue mi familia, ¿no? Porque cuando yo fui a la roca, habían familias disfuncionales todavía. Y la familia en este caso estaba la hermana Rocío, que recién Guillermo estaba creciendo, era un bebé cachetón, me acuerdo. Ya, después estaba la hermana Eva, el pastor, estaba Priscila. Y de ahí yo pararía de contar, porque de ahí yo no veía pues que iban más familias constituidas, ¿no? Es más, mi suegra en ese tiempo se fue a España, así que mi suegra iba... No, mi suegra todavía no iba, porque estaba en la iglesia pentecostal, de ahí pasó con su tema doctrinal, ¿no? Y de ahí conoció recién al Señor, y de ahí se entró... Pero ya mi suegra estaba... O sea, pero así familias que yo me acuerde, eran 2. Y mi papá y mamá que después fueron, pues, a los meses. ¿No? Y yo me acuerdo de esto, hermanos. ¿Por qué? Porque yo quería saber cómo eran las familias en Cristo, más allá de las 3 que yo vi en la roca. Entonces, al año yo me fui a estudiar a Argentina. Y la verdad, hermanos, yo conocí hijos de misioneros. Yo estudié con muchos de ellos. Y la verdad no parecían creyentes. Yo le digo la verdad. No parecían creyentes. Y más que yo era nuevo en la fe, yo los miraba a ellos, escuchando lo que hablaban, escuchaban música metalera, y música pues, que nosotros habíamos escuchado, ¿no? Música fuerte, ¿eh? Tú les hablabas de Dios y, o sea, tú los aburrías, tú hablabas con ellos y les caías antipático. O sea, en un instituto bíblico hablar de Dios era lo que menos se hacía entre ellos. Yo te puedo decir que yo recuerdo hijos así literalmente de misioneros, hijos de misioneros, que personalmente impactaron mi vida, unos 4 o 5, de todo ese grupo de 700 personas. O sea, yo te digo la verdad. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué pasó con la siguiente generación de eso? Entonces yo crecí con un ambiente de ver una familia y decía, pero esta es una familia cristiana, porque los papás eran buenos maestros. Yo me acuerdo, había un hermano, bueno, no puedo decir su nombre por respeto, pero donde el hijo, yo estaba estudiante todavía, el hijo lo encontraron en el aeropuerto en Buenos Aires, en el aeropuerto de Ezeiza, con drogas. No le permitieron viajar, a Estados Unidos creo que viajaba ese chico, con drogas. Y el papá tuvo que dejar el ministerio por causa de su hijo. El que me enseñó a evangelizar, me acuerdo, y ahí sí les puedo decir, el tío Tito, yo le decía, ¿no? Que era Miguel Galesio, un hombre que tremendo evangelista. Le predicaba, pero ¿a dónde no predicaba? Con él hemos ido a varios lugares de Argentina a predicar, pero él era antiguamente maestro, para mí enseñaba evangelismo, sacaba a la gente a evangelizar, pero el problema es que dejó el ministerio por su hijo, que no anduvo ordenadamente. Y así he conocido familias donde la siguiente generación de sus hijos no eran pues lo que... Pero sí recuerdo algunos de ellos, que sí eran un impacto, ¿no? Me acuerdo del hijo del director, un amigo Lucas, chico muy sencillo, hijo del director, pues tremendo hombre, hasta el día de hoy, cómo Dios lo usa, ¿no? Pero de las familias cristianas que yo conocía allá, o sea, yo terminé asustado de muchas familias. Ahora, no puedo decir que todas son así, pero de las que yo conocí. Y acá veo algo diferente, una fe no fingida. ¿Y saben qué es lo que me asustaba? ¿Y qué es lo que los predicadores siempre decían allá? Que la fe es algo personal. Que la fe no es algo... miren, ustedes pueden escuchar ahorita mi hijo está jugando, pero no es algo porque es mi hijo, ¿entienden o no? ¿Entienden o no? Y un día lo voy a tener que confrontar y decir, la fe es algo individual. Dios, como dijo alguien, no tiene nietos ni sobrinos, tiene solo hijos. Yo estos días he estado hablando, en esta semana he tenido la oportunidad y la semana pasada de hablar con los chicos de primero y segundo y secundaria. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de ellos son de papás cristianos. Y les he tenido que confrontar y desafiar a vivir una fe personal y no fingida. Porque ellos pueden crecer en un ambiente cristiano y no por eso yo les dije, chicos,
Ustedes son cristianos por eso. Pero acá vemos un chico que tenía una fe, ¿cómo lo llaman? No fingida, sincera. Era de verdad salvo, pues. No fue una fe porque mi papá me llevaba a la iglesia o mi mamá, porque si el papá no tenía, ¿no? Timoteo no tenía, o tenía la ausencia de un papá, acá, la imagen varonil. Pero había una fe no fingida. Tanto en la abuela, en la mamá y en el nieto. La influencia familiar. ¿Dios usa familias para transmitir la fe o no, hermano? Ahí está. La salvación pasa de familia en familia o no. Acá está. Sí. Por supuesto que sí. Dios usa familia. Es más, tú me dices, pero no es bíblico. Te aseguro que sí. Cuando Dios le hace una promesa a Abraham, ¿por qué le prometió? La tierra prometida, pero algo más. Que a través de él iba a ser bendecida todas las familias. O sea, a través de un hombre Dios pensó en una familia. Cuando viene la promesa a David, Dios le llama: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Pasan los años y Dios le habla al pueblo de Jerusalén y le dice a través de Jesús, y lo llaman así: ¿el hijo de quién? De David. ¿Y por qué le hacían eso? Para recordar la promesa que a través de Jesús había salvación, que Dios prometió hace años, porque a través de familias, es más, si tú me crees que la salvación no pasa en la familia, de familia en familia, observa la genealogía de Jesús. Todo, ahí pasa, de familia en familia la salvación. Importante eso, hermano. Así que, ¿quiénes son los primeros que deben comunicar salvación en una casa? Los papás, está claro. ¿Sí o no? No es el pastor o los que evangelistas, ¿ah? No, el papá dice: yo no tengo el don de evangelista, por eso no le... No, mentira. El responsable de pasar la salvación, el conocimiento de Jesucristo a la siguiente generación, somos los padres, pues. Ahora, acá no había papá, pero la salvación no se estancó por eso. Había abuela y mamá. Y ambas pasaron esa salvación, esa generación bendita en Timoteo. Por eso la llama acá Pablo una fe no fingida. ¿Cómo criar un hijo cuando no hay papá? Hay que pasarle la salvación primero, porque si no, ¿para qué sirve lo demás? Número 2, miren conmigo el capítulo 3 del mismo 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3. Observen desde cuándo comenzó a ser instruido en la salvación. Miren el versículo 15. No solo hay que pasar la salvación, sino que hay que darle una enseñanza correcta. Como familia somos encargados de enseñar. Miren el versículo, capítulo 3, versículo 15. Y que desde las niñez has sabido que las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Quiero hacerles una pregunta. ¿Desde cuándo la abuela, desde cuándo la mamá pasaron esa fe a Timoteo? Aun cuando no había papá. Observen esto, hermanos. ¿Fue inútil lo que enseñaron al niño? ¿Tú crees que Timoteo desde niño entendía todo? No, pero sí la supo, la verdad. Y con el tiempo, evidentemente, acá Pablo le dice, va a recordarlo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Me viene a la memoria este versículo, que Timoteo quizás no tuvo un papá que lo sacara a pasear y hablarle la Biblia cuando se levante, se siente, pero sí tuvo una mamá que cuando iba de camino le hablaba la palabra de Deuteronomio 6, que probablemente como buena judía le escribió en los postes de su casa la ley de Dios. Eso sí está claro acá, ¿no? Quiero hacerles una pregunta, ¿no? En todo esto, ¿la mamá se amilanó porque el papá no era creyente? ¿Se han dado cuenta de eso? Pero a veces muchos de nosotros podemos pensar en nuestra iglesia, ¿cuántas mamás pueden renunciar a esto porque no tienen al esposo? ¿Sí o no? Puede pasar. Puede pasar que muchas mujeres, o al revés, que muchos esposos, porque no están con su esposa, entonces no comunican la verdad de Dios a la familia, en este caso a sus hijos. Pero eso no es una excusa, porque acá vemos una madre emprendedora. Ahora, de todo esto, yo me hago una pregunta. ¿Tú crees que la mamá era perfecta de Timoteo? No. Ahora, yo no sé si voy a decir un error.
pero la mamá se casó con un hombre griego que no era del pueblo de Dios. ¿Entienden o no? Pero eso no limitó que esta mujer influenciara a su familia. O sea, probablemente, no lo sé, probablemente la mujer cometió un error en su vida. Es lo más probable. Se casó en yugo desigual, pero no se estancó por eso. O sea, acá veo eso, ¿eh? Ahora, y uno dice, ¿cómo tú sabes eso? Miren un ratito Hechos capítulo 16, ahí lo va a aclarar. Miren Hechos capítulo 16. ¿Ya? Ahí se va a aclarar esto. Y esto un poquito que a veces yo me quedé pensando en esto, ¿cómo habrá sido en todo este tema, ¿no? ¿Cómo se habrá sentido Timoteo de no tener un papá de acuerdo a la fe de la mamá? Había un tirijale en cuanto a creencias acá, porque los griegos tenían una creencia tremenda, pero en cualquier cosa, ¿no? Miren Hechos capítulo 16, observen el versículo 1 en adelante. Después llegó ¿a dónde? Está hablando de Pablo, y a Listra, y aquí había ahí un cierto, observa, ya no era solo un niño, ahora era ¿qué? Un discípulo, llamado ¿qué? Timoteo. Hijo de una mujer judía, y la Biblia subraya algo acá, creyente, pero de padre griego. Yo lo que no sé definir, hermanos, y cometería una aberración doctrinal, es que si la mamá se casó antes de conocer a Cristo, no, yo no sé. Pero si la abuela era cristiana, es evidente que esa fe pasó a la mamá y después al hijo. ¿Entienden? Yo no sé. Ahora, lo que yo no sé definir es eso, pero lo que quiero que prestemos más atención es lo que sí nos deja claro la Biblia. ¿Qué cosa es? Que la mamá no tenía el apoyo de fe, no tenía la misma creencia que el papá. Pero esto no fue un problema para Timoteo. ¿Cómo afectamos a nuestros hijos aun cuando no hay papá? Por la fe, hermanos. Acá está. Acá podemos ver una mujer que no se detuvo en desgraciarse la vida. Pero ¿qué va a hacer de mí? Mi esposo no me apoya. Ella igual emprendió la fe y la pasó a su siguiente generación. Y es más, mira lo que se dice del chico. Y daban buen testimonio de él. ¿Quiénes? Los hermanos que estaban ¿dónde? En Listra. Y tanto así que dice el 3, quiso Pablo que éste fuese con él. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Conociendo a Pablo, ¿tú crees que no le dijo a la mamá, necesito que tu hijo me ayude? ¿Crees que lo hizo o no lo hizo? ¿Qué piensan ustedes de esto? Mira, yo creo que tu hijo va a servir a Dios. ¿Lo dejas venir conmigo? ¿Tú sabes lo que significaba seguir a Pablo en esos tiempos? No era simplemente me voy de viaje, ¿eh? ¿Entiendes o no? Era prisión, cárcel, y Timoteo va a experimentar eso. Golpes, apedreamientos, insultos. Eras considerado un hereje en ese tiempo, o sea, porque se decía que Pablo era dueño de una secta todavía y era el peor de todo el líder. Pregunta, papás, ¿dejaríamos a nuestros hijos a cargo de un hombre así? Humanamente no. Pablo sabe lo que le escribe en la primera y segunda carta: no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo ni de mí preso suyo, porque era un problema seguir a Pablo en esos tiempos y a Jesús. Ahora, la pregunta que uno se hace en todo esto es, ¿tú crees que Pablo le dijo simplemente no, la voluntad de Dios te llevo, listo, fuera de la autorización de su mamá en este caso y su abuela o de su iglesia? No lo hizo así Pablo. Si tú sigues leyendo en Hechos 16 vas a ver las cartas que él pide y lleva. Y dice que donde iban eran de gran provecho. Donde iban los hermanos eran edificados, las iglesias eran confirmadas, llevaban ordenanzas en su mano. O sea, aquí había un llamado de Dios para este joven. Pablo lo va a decir más adelante. Dios lo llamó con la imposición de las manos del presbiterio, es decir, a través de los líderes fue encomendado Timoteo. Eso es lo que significa. Pero acá veo, y lo que me gusta es que no hay una mamá que estorbó a su hijo a seguir a Dios. Eso es lo que yo veo acá. Lo preparó la mujer de tal manera a su hijo que sabía que un día se iba a ir para Dios. ¿Sí o no? Y cuando le escribe las cartas, le escribe a un pastor ya, que había sido encomendado por el Señor. Y que, por cierto, tenía muchas limitaciones físicas. ¿Sabes lo que probablemente la mamá pudo pensar en su hijo?
pero ¿cómo va a servir a Dios? Porque humanamente las mujeres piensan todo, ¿no? En ese sentido, y está bien, pero mi hijo tiene problemas de salud, porque sí los tenía Timoteo. Mi hijo no es tan encarador en la obra de Dios, y con todos estos problemas de judaísmo, de la circuncisión, ¿a quién va a confrontar? Pero Pablo dice en sus cartas que Timoteo tenía un problema. Su temperamento no era como el de Pablo. Por eso Pablo le dice varias veces: esfuérzate, sé valiente, le dice. Esfuérzate. Es más, tenía un problema de salud en su estómago. Tanto que le dice: toma un poco de vino por tus frecuentes enfermedades. Sentía cobardía. Por eso le dice: no te avergüences de dar testimonio. Y encima Pablo lo pone para corregir un error deficiente en doctrina. O sea, imagínate en Timoteo. Pero esa fe no fingida, pasada de mujer en mujer, y llega a él, va a ser de él. Y Pablo lo llama en su última carta hombre de Dios. Así lo llama a Timoteo. ¿Cómo se forman los hombres de Dios hoy? A través de la familia. Y acá vemos un hombre de Dios en una familia disfuncional, hermanos. Aquí vemos un hombre de Dios en una familia que parece ser que nadie da un centavo. Porque de Timoteo se conoce mucho, pero ¿cuántos conocen de su mamá y su abuela? Muy poco. Pero lo poco que se conoce de una fe resaltante. ¿Cómo criar un hijo cuando no hay papá? Cuando no hay una imagen varonil en casa. Cuando de repente el esposo no tiene la misma fe que la mujer en este caso, ¿no? ¿Cómo criar en esta situación? Y en tiempos difíciles. Bueno, recordemos, la fe pasó de generación en generación. Hubo una enseñanza correcta desde niño, no se esperó desde adulto. Pero por último ahí vemos que lo dejó en manos de un varón que iba a ser el reemplazo de su padre. Curiosamente, ¿tú sabes cómo lo llama Pablo a Timoteo? Mi amado hijo. Así lo llamó. Así lo llamó. Miren, para que vean, volvamos a Timoteo. Miren cómo le llaman las dos cartas. Y es más, le pone un título especial, verdadero hijo. Observen 1 Timoteo 1, versículo 2. Pablo le escribe y por alguna razón se acuerda de él antes de morir, y le escriben estas dos cartas. Miren el capítulo 1, versículo 2. ¿A quién le escribe? Dice ahí, a Timoteo. ¿Cómo lo llama? Verdadero hijo en la fe. Ahora mira 2 Timoteo. Miren 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo lo llama? A Timoteo, amado hijo. ¿Cómo lo llama? Verdadero hijo en la fe. Ahora, ¿cómo lo llama? Amado hijo. Ahora, mira cómo termina su carta. Y aquí, antes de morir, Pablo le dice esto. Mira conmigo el capítulo 4, el versículo 9. ¿Qué le pide a Timoteo? Tanto lo amaba, tanto lo adoptó como si fuera su hijo, que le dice así: procura venir pronto a qué, a verme. Mira conmigo el versículo 18, perdón, el 19. ¿Qué le pide antes de morir? Saluda a las personas. ¿A quién? A la familia. ¿Te acuerdas que hemos visto esas familias o no? Priscila y Aquila. ¿A quién más? ¿A la casa de qué? Aquí está hablando no la casa física, está hablando la familia de Onesíforo. Miren Pablo cómo recuerda familias, la influencia familiar. Miren el versículo 21. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, Prudente, Lino, Claudia y todos los... Ahora, ¿qué le pide al final? El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Así termina Pablo. Lo recuerda porque para él era su hijo. Interesante, ¿no? Probablemente. Por historia sabemos eso, ¿no? Pero la pregunta es... ¿Dios se limitó porque no hubo un papá acá? ¿Ven lo que puede hacer la gracia de Dios a través de familias aún disfuncionales? El mundo te presenta que esto es imposible, pero acá vemos que sí es posible. Cuando la abuela se la tomó en serio, para que me entiendan, en su fe, cuando la mamá se la tomó en serio, y es evidente que el niño creció en serio para Dios. Hermanos, nosotros podemos hacer mucho. Ahora dime, la abuela era una tremenda sierva que estaba ahí delante de todos. No creo, ¿no? La mamá, menos. Pero entrenaron a una generación, en este caso a un muchacho, que sería tremendamente usado por Dios, ¿sabes?
Tanto que Pablo dice, quiso que fuese con él. Ese término, así nomás no se ve en Pablo, porque Pablo era muy especial. ¿Eh? Para llevar a alguien, Pablo lo pensaba 3 veces. Si no, mira, cuando Juan Marcos lo deja, no quiso más bien que fuese con él. Pablo era bien colérico. Cuando él tomaba una determinación, sácalo de eso. Pero acá, ni bien vio a este muchacho, es evidente que dijo, yo quiero que venga conmigo. Y lo entrenó. Y si ustedes ven muchas cartas de Pablo, Colosas, Corintios, van a ver que él acompañó a Pablo hasta en las prisiones. No le privó del sufrimiento a Timoteo, pero lo preparó y lo termina llamando hombre de Dios. ¿Qué piensan ustedes de esto, hermano? De esto que parece humanamente imposible, sacar un buen resultado de una familia no completa. Ahora no estamos, sí. ¿Cuál? No hay excusa para no llevar el evangelio a nuestros hijos. Así es, ¿no? No hay excusa, pero ¿no? Más aún si sabemos la verdad. Así es, ¿no? Y otro es, ¿el evangelio se limita solo a los que tienen papá y mamá? Al contrario, ¿no? Los grandes hombres de Dios que yo a mi mente vienen, pues, normalmente vinieron de una familia decadente, ¿no? Decadente. ¿Se acuerdan de José? Su familia, ¿qué podíamos decir? Si mi papá es mujeriego, tuvo 4 mujeres, mis hermanos me odian, me han vendido. Pero ¿qué se halló en él? Espíritu de sabiduría como los dioses. Esto ya lo llama Faraón. Un hombre puro. Un hombre puro, ¿eh? Nunca José, lo que a mí me gusta, es que no cortó con el pecado generacional de sus antepasados. Porque sus antepasados tenían varias mujeres. Yo no veo un José que tenga una mujer y otra mujer y otra, a pesar de la posición que sí le permitía en Egipto tener. Interesantes. Así es culturalmente, ¿no? Pero él cortó con qué, con ese pecado generacional que se le llama, ¿no? Sigamos avanzando en la historia. ¿Te acuerdas del rey Josías? Abuelo, una desgracia, y el papá quiso superar al abuelo, peor todavía. Están compitiendo quién hacía más mal. ¿Y qué se dice el muchacho? Que desde niño creció para Dios, limpió a Judá, y dice que no hubo rey como él. Y es más, fue el último. Y después que fue el último, Dios se llevó al pueblo al cautiverio. Parece ser que Dios estaba esperando que muera él para recién traer todo su juicio. O sea, sin él no lo trajo. Interesante eso. Si tú sigues avanzando en la historia, tú vas a ver hombres que fueron criados no necesariamente en un ambiente donde estaba una buena familia constituida. De verdad, hermanos, miren en Timoteo mismo, ¿no? Entonces no hay excusa, pues, ¿no? Miren Samuel. Ayer el hermano Aníbal en el culto de oración decía, es irónico, hermanos, decía, pero Dios eligió a un líder que no era la joyita para encaminarlo a este muchacho. Y la pregunta que uno se hacía es, ¿de dónde aprendió integridad ese chico? Porque dice que todos desde Dan hasta Berseba conocían que él era fiel o íntegro profeta de Jehová. ¿De dónde aprendió si la imagen que tenía de amigo? ¿Cómo podía ser si jugaban los juguetes, no? O algo de niño con los hijos de Eliseo. Unos desgraciados sus hijos. La mamá, o sea, ¿me entiendes? La mamá, no queda otra. O sea, la influencia familiar de una mujer. Y es más, el papá de Samuel tenía 2 mujeres, no se olviden. Y por cierto, cuando el papá era tan irónico y orgulloso que le dijo, yo te soy mejor que 1000. ¿Te acuerdas lo que le dijo, no? O sea, y es más, yo no veo ni una relación que haya entre Samuel y su papá. Yo lo que veo es la relación de Samuel con su mamá. Y acá veo igual, ¿no? La relación que hubo de un hijo con su mamá y su abuela. Así que no hay excusa para, no, es que mi familia no es como la tal, para que yo sea como, no es así, hermano. No es así, no tenemos ni idea cuando transmitimos el conocimiento de la salvación en otras personas lo que Dios es capaz de hacer. ¿Ven que Dios sigue usando familias? ¿Cuántas familias no bien constituidas tenemos en nuestra iglesia? ¿Superan a las que están bien constituidas o no? Por lo general, ¿no? O de repente está por ahí, ¿no? Por ahí puede ser, ¿no? ¿Se tienen que descartar esas familias? ¿Y sus hijos? ¿Sabes que yo he visto este domingo, a veces veo familias que vienen, quizás los papás no son una joyita, pero a veces los hijos, y miramos y decimos, qué futuro, pobre, pero
Dios puede hacer algo en ellos. Y si el líder que Dios va a levantar un día no está entre los hijos de los que están bien en su familia, sino entre uno de ellos, es que sería subestimar a Dios, ¿no? Decir que no. Pues en la Biblia se ve. Y si es así, hermanos, Si Dios escoge. ¿entienden? O sea, puede ser. No lo sabemos, hermanos. Hay una hermanita que viene, se llama Vanessa, tiene un hijo terrible. Me da pena porque cuando viene es más para luchar con sus hijos que para otra cosa. Se pone atrás porque le da vergüenza entrar por sus hijos. Y a veces yo lo miro al niño, ¿no? Y digo, ¿y qué pasa si de ahí Dios? Porque no dice la Biblia que lo necio y lo vil de este mundo Dios escogió para avergonzar a los sabios. Puede ser, ¿no? Puede ser. No sabemos, pero yo no puedo decir que sí también, pero tampoco puedo negar lo que Dios puede hacer. Entonces, consideremos que Dios todavía tiene un plan para la familia, ¿cierto? Y a través de ellos salvar a las personas, pero levantar nuevos líderes, ¿no? Ayer estamos orando en la iglesia por nuevos líderes. Y claro, uno se hace la idea de dónde pueden ser, pero ¿y si no es así? Y si Dios levanta de donde no pensamos, de donde menos creemos, y Dios lo puede hacer, hermano. Entonces, no subestimemos lo que, mira, acá está el caso de un chico, ¿no? Donde probablemente no era el mejor ambiente, pero ahí Dios formó un pastor. Dios formó un pastor, hermano. Muy bien, vamos a orar.